¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Como cada jornada que nos reencontramos, estamos aquí para ocuparnos de los temas destacados e importantes con referentes. Lo hemos hecho en estos últimos días con temas muy políticos. Bueno, estuvimos viviendo la previa a las elecciones municipales, pero hoy nos vamos a meter de lleno con temas económicos, con uno en especial y también con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ucrania y Rusia lo vamos a hacer con el aporte de Augusto Grilli Fox, analista internacional, que desde su lugar nos va a contar cuáles son, digamos, las perspectivas que lleva este conflicto, si hay posibilidad de que de inmediato o en la cercanía, en el tiempo, pueda haber algún tipo de solución. Algo que parece que no va a suceder, pero bueno, él será quien analice la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, con más de un año ya, ¿no?, de tiempo transcurrido desde que iniciaba el conflicto y con la situación que parece por ahora no tener una solución. Pero bueno, como decíamos, el análisis de Augusto Grilli Fox en un ratito nada más. Y después vamos a estar hablando de economía, donde hoy por hoy los argentinos estamos mirando todo el tiempo esto que empezaba como un mensaje de la política y hablaba de una posibilidad de dolarización a partir de una figura política que instaló esa palabra, ¿no?, y de la cual se habla mucho en los medios de comunicación de nuestro país. Ahora, la pregunta ¿es viable? ¿No es viable? ¿Cómo está Argentina parada ante esta situación? Vamos a tratar de entenderlo mejor, pero desde otra óptica, no desde el lado de ver si es bueno o no para la Argentina, sino de entender de qué se trata la dolarización y de pronto, si hay ejemplos, que los hay, analizarlos un poco más. Lo vamos a hacer con Federico Cirulnik, que es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales, a quien, bueno, le vamos a estar preguntando y sobre todo sacándonos todas las dudas en relación al tema dolarización. Quédense con nosotros porque vamos a hablar de estos dos temas durante el programa de hoy en Chat Político. Estamos en las redes, recuerden, en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos buscan como Señal UTV o también está la opción de Unidiversidad. Y también recuerden que en nuestro portal www.unidiversidad.com.ar se van a encontrar con todo lo que proponen nuestros compañeros y colegas de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Bueno, y es el momento de meternos de lleno en este tema que habíamos anunciado cuando comenzábamos el programa y que era básicamente hablar en profundidad de lo que está sucediendo todavía con este conflicto entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, más de un año de esta guerra que parece no tener, al menos en la mirada más cercana, ningún tipo de solución. Vamos a hacerlo con el analista internacional Augusto Grilli Fox, que ha recibido esta invitación del Chat Político y por supuesto, como siempre, ha accedido. Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Claudia? Muchas gracias por el contacto. Bueno, empecemos por esto que sin duda es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la verdadera dimensión que tiene este conflicto cuando ya ha pasado más de un año y obviamente los medios empiezan a tenerlo en las noticias, pero en un segundo y hasta en un tercer plano, ¿no? Pero esto sigue sucediendo con gente que muere, con gente que tal vez tiene que dejar el lugar donde ha vivido toda su vida o el lugar donde vive porque este conflicto no tiene soluciones. Bueno, lo que estás planteando es clave y de hecho, desde mi perspectiva, entiendo que entra en un momento muy complejo este conflicto, que es cuando básicamente desde algunos sectores de Occidente se lo naturaliza al conflicto, ¿no? Y es justamente lo que pasa es esto, empieza a ocupar segundas líneas, terceras, se naturaliza el conflicto como tal. Y en todas sus dimensiones, en lo que son los impactos en relación a la pérdida de personas, pero también a lo que son los impactos que generan. Una inflación que vemos en la Comunidad Europea, que si bien ha cedido en algunas partes, es bastante tirado, podríamos decir, de los pelos la interpretación de que ceda esa inflación, y sobre todo entendiendo que están sintiendo el impacto en la Comunidad Europea del alza en los precios de la energía. Y esto, en el contexto que nos encontramos de conflicto, no se prevé que Europa lo vaya a poder resolver para el próximo invierno. Y es ahí donde también Rusia tiene el toro por las astas en el sentido de poder tener la capacidad de decisión de hasta dónde brindar tal puesta a disposición en relación a los recursos.
para países como Italia, como Alemania, es una situación muy compleja dado el alto abastecimiento energético que tienen de Rusia, y esto se ve también en una situación muy dificultosa en el sentido de que Rusia ha respondido a las sanciones económicas que se le han aplicado, ¿no? Y es acá donde uno también analiza este método como una herramienta errónea, en el sentido de que no termina dando resultados, los resultados buscados. Terminan siendo sanciones a largo plazo, pero no termina consiguiendo el objeto que se plantea como tal, en este caso tratar de que Rusia ceda ante la guerra con Ucrania, o sea, sanciones aplicadas por la Comunidad Europea y los Estados Unidos. Es ahí donde yo creo que justamente se juegan bastante, tanto Comunidad Europea como Estados Unidos e Inglaterra, en el sentido de rever esta posición y también lo que signifique, lo que represente para ellos el tener que dar un paso atrás a sanciones económicas para que la Comunidad Europea pueda ser proveída de recursos, o ver qué formas o qué maneras hasta que la Comunidad Europea pueda autoabastecerse, pueda recibir recursos tanto de Estados Unidos o como de Argentina en materia energética. Sacando a Rusia y a Ucrania, que son los protagonistas de este conflicto, ¿quién gana y quién pierde en el mundo a partir de esta situación? Digo, porque también hay intereses económicos, me imagino, en relación a lo que genera el conflicto. Bueno, cuando uno interpreta, analiza con el paso del tiempo los roles de los distintos actores, se ven todas las partes mucho más definidas. ¿Por qué planteo esto? Porque China en un primer momento era como que no aparecía en forma tan directa en el conflicto, y ahora ya empieza a aparecer no en el conflicto en forma directa, sino en forma de socio estratégico, de socio comercial, por los vínculos y las relaciones que tienen con Rusia. Si hay ganadores acá, hasta el momento en el inmediato, yo creo que China es uno. Estados Unidos también entiendo que es otro, en el sentido de que abastece y de hecho potencia sus recursos. Si hay un perdedor, creo que justamente es la Comunidad Europea en lo inmediato. Creo que para Ucrania esto está siendo muy violento y está siendo algo muy complejo. Y para Rusia, yo creo que Rusia ha manifestado algunas recuperaciones en sus sectores industriales, en su economía, y por otro lado, obviamente, algunas pérdidas concretas en relación a lo que representa, lo que significa una guerra de estas características. Pero me parece clave entender la posición de China, una China que sigue generando vínculos, que sigue en esta línea que decidió tomar a partir del año 2000, cuando ingresó a la Organización Mundial del Comercio, de potenciar los vínculos comerciales más allá de las cuestiones político-ideológicas o partidarias, y que, por ejemplo, lo lleva a un Lula da Silva a potenciar esos vínculos, entendiendo que es su principal socio comercial, a tratar de abrir los BRICS, dándole un paso muy real al ingreso de la Argentina y de Túnez, lo que llevaría al BRICS a convertirse en el BRICSAT, y a varios países más que han hecho solicitudes. Es acá donde también lo que se está dando es la discusión hegemónica del dólar y de qué es lo que pueda llegar a pasar. No estoy planteando que algo en lo inmediato, pero ya hay una discusión donde varios son los países que empiezan a pensar en el yuan como una moneda de acción directa a la hora de generar comercio, principalmente con China, y a preverlo como una alternativa para lo que representa la sociedad de los BRICS, ¿no? Augusto, ¿cuál es el análisis que puede hacer, por ejemplo, Estados Unidos a partir, por un lado, primero de la visita de Xi Jinping, el líder chino, a Rusia y su encuentro con Putin, y también después ese llamado que sucedió hace algunos días atrás con Zelensky, donde China planteaba que lo que obviamente quieren hacer ellos es crear los nexos necesarios, palabras que se acercan un poco a lo que no me acuerdo exactamente cómo fue el mensaje, pero básicamente era mantener la paz y tratar de hacer posible que se llegue a ese camino que en definitiva le ponga tal vez el fin a la guerra. ¿Cuál es la mirada que tiene Estados Unidos de esa intervención o participación, si se quiere, de China en el conflicto con estas posturas? Bueno, Estados Unidos viene teniendo un rol bastante complejo a la hora de una búsqueda concreta y real de la paz. De hecho, se han dado contradicciones muy concretas en otros conflictos también, como lo que es la situación de Venezuela, en relación al rol propio de Estados Unidos. Y lo pudimos ver cuando se avanzó en Barbados, con un Donald Trump potenciando las sanciones, cuando avanzó el diálogo mediante la mediación del Reino de Noruega en México, y en forma paralela, por más que trataron de desligarse, se detuvo a Alex Saab. Entonces, acá es donde vemos también
esa digamos, contradicción a la hora de que se avance en un acuerdo de paz. Brasil propuso un acuerdo de paz por una tercera vía, donde trataba de llevar responsabilidades mixtas en relación al rol de Rusia y al rol de Ucrania. Esto fue absolutamente eliminado. Por otro lado, vimos la voluntad a la que te planteas vos de China de generar una alternativa a una salida de este conflicto, y por parte de Estados Unidos, digamos que el costo sería muy elevado en el sentido de que admitir un rol efectivo para la paz en Ucrania generado por China, yo no creo que sea una alternativa para los Estados Unidos. ¿Y cómo lo puede manifestar? Tratando de avanzar concretamente con inclusión de países limítrofes a Rusia a la OTAN, situación que se había planteado en la década del 90 que no se tenía que dar y se terminó dando, y lo cual Rusia entendió como una provocación. Creo yo que indefectiblemente sería muy interesante algo que trató de hacer Macron en relación al conflicto, que hoy por hoy no está en condiciones por la situación propia interna en la que se está encontrando Francia, por un 1 de mayo que acaban de pasar, absolutamente complejo en materia social, justamente por lo que ha dejado, lo que ha desencadenado esta reforma previsional que terminó siendo por decreto y que focalizó los reclamos de la reforma en la imagen de un Macron que en su momento aportó mucho a este nexo, tanto con Putin como con Zelensky, para encontrar una vía de paz, pero que la realidad es que el contexto sociopolítico y económico de Francia lo ha corrido un poco de ese intento de rol de ocupar el lugar que dejó Angela Merkel. Hay que ver qué pasa con la posición de Olaf Scholz, canciller de Alemania, y en base a esto creo yo que la posición europea puede llegar a ser una vía más neutral a la que pueda llegar a proponer Estados Unidos para Rusia, o a la que pueda proponer China para Ucrania. Entonces, creo yo que el nexo de las propuestas debe ser mediante actores de tanto de Francia como de Alemania, o alguna sorpresa que nos brinde Europa en relación a una posición superadora ante este conflicto. La pregunta ahora es si Zelensky por ahí está satisfecho con el rol que ha jugado Europa o los países europeos en el conflicto, porque si hacemos un poquito de memoria, Augusto, seguramente recordaremos en los momentos de las primeras semanas de la guerra, cuando Zelensky incluso daba mensajes casi desesperados a través de la televisión y de las redes incluso, donde pedía que Europa tomara alguna posición y actuara directamente o se metiera directamente en el conflicto. ¿Qué pasó con ese Zelensky que pedía eso en un comienzo y que ahora parece como, no sé si darle la definición de resignado a que la ayuda no llegó al menos como lo esperaba él? Comparto en la lectura de que se ve un Zelensky resignado a no obtener todo lo que él pretendía, en el sentido de que hay que entender que no hay una posición o una discusión objetiva, en el sentido de que Zelensky represente un punto medio. Zelensky representa el vínculo de una Ucrania occidentalizada, de una Ucrania proyectándose en la OTAN, vinculada con los Estados Unidos, y en esa posición no hay una lógica neutral con la cual pueda haber un punto medio con Rusia, ¿no? Recordemos por ahí una frase muy interesante de un analista, de un colega, que me decía que a Ucrania hay que verla de occidente hacia oriente, en el sentido de cómo es culturalmente, de cómo es idiomáticamente, y una perspectiva la cual sea radicalizada no va a dar propuestas reales hacia un acuerdo de paz. Creo yo que Zelensky va a tener que relegar de varios de los objetivos que él tiene para tratar de poder unificar una propuesta de paz real. Si bien ha conseguido algunos de sus objetivos, Zelensky, yo creo que si hubiese sido por él esperaba muchísimo más a nivel armamentístico, a nivel bélico y a nivel político en relación a lo que es el conflicto y cómo se ha desarrollado. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, Augusto, porque nos tenemos que ir a una pausa, pero bueno, me diste el pie como para preguntar sobre qué pasa con el tema armas, qué países proveen armas a Ucrania, porque de eso también se ha hablado mucho a nivel mundial, pero eso lo vamos a hablar después de la pausa. ¿Te parece, Augusto? Por supuesto. Seguimos hablando de lo que sucede en el conflicto entre Ucrania y Rusia en un ratito nada más. Ya regresamos.
Bueno, estamos en Señal U en el 30 de la TDA. Ustedes saben que en www.unidiversidad.com.ar buscan la pestaña de Señal U y por supuesto también tienen la posibilidad de ver la programación y de incluso ver otros programas destacados que generan los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Seguimos hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia y lo hacemos con Augusto Grilli Fox, analista internacional, que bueno, nos sigue un poco haciendo este análisis de la situación que hoy se vive en este conflicto. Augusto, la pregunta ahora estaba relacionada con las armas que se utilizan en este conflicto y quiénes finalmente son los que proveen de armas a Ucrania, que era lo que en algún momento también Ucrania estaba reclamando, la necesidad de que llegaran más armas para poder hacerle frente a este conflicto. Y también cuál es el rol de Estados Unidos, porque muchos entienden o tal vez piensan que sería tal vez el país ideal, ¿no?, a la hora de proveerle de armas a Ucrania, pero algo que no sucede. ¿Cuál es la realidad? Bueno, para abordarlo me parece interesante también por ahí ver el rol conjunto de la OTAN, porque son actores principalmente de la OTAN y si tenemos que individualizar se puede ver principalmente en Estados Unidos, en Alemania, actores efectivos en Inglaterra también a la hora digamos, de brindarle capacidad bélica a Ucrania. Pero también entender cuál es la forma en la que se le provea. Es de ahí donde algunos analistas rusos plantean justamente que no es una guerra de Ucrania, sino es una guerra que se desarrolla en Ucrania, pero justamente por el participan acompañamiento, claro, exacto, que se genera desde los otros actores. Ahí es donde también hay que interpretar y ver qué es lo que podría llegar a pasar y en qué podría llegar a desencadenar un ingreso real o absoluto de Ucrania a la OTAN, lo cual entiendo yo que podría llegar a generar instancias impredecibles. De hecho, creo que podría llegar a desencadenar una guerra aún muchísimo más potente, en el sentido de que técnicamente cuando un país de la OTAN, miembro de la OTAN, entra en guerra, por normativa de la OTAN, es la OTAN entera la que entra en guerra. Claro. Entonces esto podría sensibilizar mucho aún la situación. Yo creo que si bien pueden haber instancias de diálogo, esto desdibujado o mal llevado también puede llegar a agravarse aún más. Y también entender que hay otros conflictos en el globo que pueden llegar a ser también patios de pólvora para potenciar dichos conflictos, o sea, la situación que se está dando en Yemen en materia de guerra civil, porque también hay actores externos, la situación que se está dando actualmente en Sudán, a nivel golpe de Estado también y guerra civil interna. Bueno, son situaciones de una gran complejidad, sobre todo porque existen actores externos, o sea, países, ONG, organizaciones que evalúan o no determinadas intervenciones, y en un contexto de la magnitud de los actores que están interviniendo en el conflicto Rusia-Ucrania, creo que cualquier tipo de conflicto puede llegar a tener una vinculación indirecta con dicha situación. Aclaremos un poquito este tema que decías vos de las armas, que me parece que está bueno, porque vos decías, bueno, de pronto intervienen los países de la OTAN con la ayuda que llega a Ucrania en cuanto al armamento. Yo voy a irme un poquito más atrás y voy a tratar de hacer memoria y vos me vas a ayudar en esto, Augusto, en esto de que me acuerdo cuando comenzaba el conflicto, mucho se hablaba de cómo las tropas de Estados Unidos de alguna manera, o el gobierno de Estados Unidos a través de sus tropas, de alguna manera estaba ejerciendo una molestia importante al gobierno ruso, y a partir de eso se empezaba a dar algo, se hablaba de una cuestión histórica que terminó desembocando en este conflicto con Ucrania. ¿Qué pasó en este tiempo a partir de eso que se apuntaba como el motivo principal de la guerra? Bien, fundamentalmente lo que se han dado han sido desgastes entre distintos actores. Hace poco tiempo vimos algunos ataques específicos, concretos en la zona de Crimea, donde gasoductos estaban incendiados. Digamos, ¿por qué pongo de ejemplo esto? Porque se dan acciones concretas de desgaste generalizado, digamos, con distintas denuncias, críticas. Sí. Por ejemplo, hace poco tiempo el propio Vladimir Putin visitó zonas donde se dio combate, y eso fue entendido por Ucrania como una provocación, en el sentido de que entendían de que ahí se habían dado situaciones y se habían dado crímenes de guerra. Bueno, entonces estamos en un proceso donde por un lado se sigue desgastando las relaciones, por otro lado hay actores que tratan de planificar o de potenciar intervenciones de diálogo, como lo ha hecho, como sea referencia el propio Lula da Silva, tratando de representar a distintos actores, pero la realidad
es que digamos, el marco global es muy complejo como para que hoy por hoy se pueda llegar a generar una alternativa inmediata. Si yo tengo que dar mi parecer, como en su momento lo dije, no veía un conflicto a corto plazo. Tampoco entiendo, por desgracia, que este conflicto en lo inmediato se vaya a resolver o que vaya a aparecer una alternativa superadora en el corto plazo. Sobre todo entendiendo que las herramientas que trató de usar Occidente no le han dado el resultado, y ahí es a donde hago eje, en que las sanciones y los bloqueos económicos no terminan dando como resultado inmediato los objetivos buscados. Pueden generar desgaste, puede asfixiar a las sociedades con el objetivo de tensar la situación del pueblo para derribar un gobierno, pero la realidad es que el objeto que buscaban de derrocar a Vladimir Putin con un país que es autónomo, que tiene capacidad propia para generar acciones comerciales, que tiene alternativas a la hora de que le cierren algunos vínculos para potenciarlos con China, bueno, es ahí donde no es lo mismo aplicarle ese tipo de sanciones a países chicos como Nicaragua, como Cuba, que aplicárselas a Rusia cuando por ahí el daño no va a ser tan grande y puede llegar a terminar siendo una complejidad muy importante a la hora de no proveer energía, sobre todo y principalmente a la comunidad europea, que algunas personas especulaban, algunos analistas principalmente, con el rol de Estados Unidos proveyendo de energía a una comunidad europea a la cual le representaría costos mucho más elevados proveerse de Estados Unidos que de la Rusia, que se han venido proveyendo hasta hace poco. La pregunta ahora está vinculada, Augusto, con las pérdidas humanas, porque en las últimas horas había surgido el dato, que incluso lo estaban replicando los medios estadounidenses, de que los servicios de inteligencia en Estados Unidos estaban dando el dato de que solamente en los últimos 5 meses de conflicto habían perdido la vida unos 20.000 soldados rusos, entre los cuales había mercenarios en un 50% y que incluso decían gente que Rusia había decidido sacar de las cárceles para que se sumaran a las filas del ejército y estar en la guerra. ¿Qué tan cierto es esto? Porque lo decía un portavoz de la Casa Blanca, es lo que citaban los medios estadounidenses, y hablaban de datos de los servicios de inteligencia. Mira, la realidad es que oficialmente no hay, digamos, no hay informes o registros que sean determinantes. Yo creo que para eso van a tener que pasar años del conflicto propiamente para poder llegar digamos, a un informe conciliador entre las partes en relación a los daños humanos principalmente y materiales entre otros, además de después tratar de prever lo que puede llegar a representar el corto y el largo plazo en cuanto a los daños económicos. En cuanto a los informes que plantean desde los servicios de inteligencia, creo que existe gran parte que es real y creo que también existe parte que por ahí son bastante subjetivas. Es por eso que entiendo que por ahí también esta suerte de informes, si bien tienen una dosis de realidad, también tienen su condicionante a la hora de generar presión cuando se comunican. Y sobre todo cuando se habla de víctimas humanas y de violación a los derechos humanos, como lo que representa en relación a las medidas de levantamiento de presos con la obligación de participación en frentes bélicos. Entiendo yo que los esfuerzos se van a tener que dar con una altura que no ha existido hasta la actualidad, principalmente dentro del marco de acciones con vínculos de diálogo de la Comunidad Europea. Sí. Creo que los esfuerzos de Lula da Silva han sido muy interesantes. Creo que él tiene un reconocimiento global que le permite ser uno de los actores que pueda llevar propuestas superadoras y a la vez también generar diálogo con actores que le permitan potenciar esas propuestas. De hecho, creo que es por ponerle un nombre, creo que es una buena punta de flecha Lula da Silva, en el sentido también de generar vínculo y diálogo con actores en materia de mediación como lo es el Reino de Noruega, sí. A mi entender lo más destacado a nivel global en materia de diálogo en conflictos, y por ese lado tratar de buscar instancias superadoras, pero con una sinceridad que no se ha dado por parte tanto de Estados Unidos principalmente y de China, en el sentido de que si avanzan los diálogos concretos para poder encontrar una salida, no sean los intereses individuales de algún país en particular los que no permitan que este diálogo avance en forma concreta. Sin duda, para que en definitiva se empiece a dar un principio de solución a este conflicto que parece que no tener fin. En algún momento se hablaba mucho y se sigue hablando de un peligro de que este conflicto, si persiste,
no deja de tener su costado o esa posibilidad de una guerra nuclear. También te pregunto a vos cuáles son esas posibilidades, si son reales, porque es algo de lo que se mencionó desde el día 1, ¿no? Cuando se empezaba a hablar de si se podía dar esta situación. Bien, como reales yo creo que son variables reales, creo que son variables concretamente reales. Entienden cada una de las partes lo que significa, lo que representa entrar en una intervención de esas características, por lo cual yo creo que eso lo lleva a una tensa calma permanente, en el sentido de que es un paso del que no se vuelve, es un salto que ya traslada un conflicto a situaciones históricas, a situaciones que exceden cualquier tipo de interpretación en el sentido de las repercusiones globales propias y mismas que un conflicto de estas características en esos marcos puedan llegar a tener. Entonces es desde ahí donde yo lo analizo y digo, ¿puede ser real y posible? Sí, porque tienen la capacidad. Y los socios de ambas partes también tienen la capacidad y el enriquecimiento como para poder generarlo. Ahora hay que entender e interpretar también que es un antes y un después. O sea que, de hecho, no soy de analizar mucho las consecuencias porque creo que nadie las puede analizar, o sea, a las consecuencias de lo que sería llevar el conflicto a una instancia de esas características. Entonces uno opta por tratar de creer de que el conflicto puede tomar otras variables, de que puede tomar otros roles, pueden tomar otros roles distintos actores y empezar a ceder para poder ir transformándolo en una instancia que en el corto y mediano plazo, que en el mediano plazo por lo menos, pueda ir reduciendo los matices de intensidad que este conflicto está teniendo. Esta pregunta ya sobre el final, porque estamos ya cortos de tiempo, tendremos que ir cerrando al menos la entrevista con vos, Augusto, pero bueno, no quería dejar de preguntarte qué tan importante es para Estados Unidos que termine el conflicto. ¿Por qué te lo pregunto? Porque Biden hace poco habló de tal vez ir por una nueva presidencia y después llegó el mensaje, ¿no? Con un video incluido en el cual se hablaba de ir por una nueva presidencia y la reelección en Estados Unidos. ¿Es un tema de preocupación y prioritario para el gobierno actual de Estados Unidos el conflicto? Sin duda que es un tema que tiene por demás de importancia para los Estados Unidos y que lo aqueja en forma permanente, dado de que se entiende e interpreta de que es un actor directo o indirecto muy vinculado, muy compenetrado con lo que es el conflicto a la hora de financiar, de brindar recursos, de exhortar a socios para que acompañen la posición de Zelensky. Entonces entiendo que Estados Unidos tiene un rol muy efectivo y muy activo. Hay que ver también el resultado electoral y quiénes sean los actores, quién pueda ser el potencial presidente de los Estados Unidos en relación a una propuesta concreta para la salida de este conflicto. Recordamos que Biden tomó una decisión política de retirarse de Afganistán. Esto conllevó a determinadas situaciones. De hecho, yo creo que la situación de Afganistán hoy no está tan en discusión en Occidente, justamente por el impacto que ha representado la guerra de Ucrania. Pero la salida en su momento de Afganistán, en su momento y actualmente, fue algo caótico, impensado, improvisado, con unos daños pero tremendos. Y es justamente lo que nos termina dejando. Una intervención de esas características hace daño al principio, durante el proceso, al final, y las consecuencias en el paso del tiempo terminan siendo absolutamente dañinas. Es ahí donde también hay que ver que en Estados Unidos no se produzca una utilización discursiva de este conflicto que pueda traer consecuencias aún más graves, ¿no? Sin duda. Bueno, Augusto, seguramente vamos a volver a convocarte para seguir analizando lo que sucede en el escenario internacional y muchísimas gracias por compartir cómo desde tu óptica ves este conflicto que no cesa. Así es que será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias y siempre a disposición. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos también. Augusto Grilli Fox con nosotros, compartiendo por supuesto el análisis de la guerra entre Ucrania y Rusia aquí en Chat Político. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos con más programa. Bueno,
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Chat Político, analizando en una primera parte lo que pasa a nivel internacional, y ahora es el momento de la economía, lo habíamos anticipado en el inicio del programa. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, y también estamos en www.unidiversidad.com.ar. Dijimos que íbamos a hablar de dolarización y lo vamos a hacer con Federico Cyrulnik, que es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Federico, por estar ahí del otro lado. No, gracias a vos por contactarte. Bueno, Argentina está claro que está atravesando una crisis bastante profunda, ¿no? El tema de la inflación es una gran preocupación, no solamente para nosotros como simples ciudadanos y ciudadanas que vamos a comprar todos los días, sino también para quienes llevan adelante el gobierno y quienes de pronto son los que llevan adelante las políticas económicas. La pregunta que te hacemos es, Federico, a partir de esto que se instalaba, que era la posibilidad de dolarización, que lo instalaron a este tema algunas figuras políticas, especialmente uno de los que es precandidato a presidente, la pregunta que nos hacemos ¿es una salida viable la dolarización para la situación que hoy atraviesa nuestro país? Bueno, nosotros desde CESO creemos que no es una salida viable, ¿no? Que es algo más bien impracticable en la Argentina. Primero habría que explicar qué implica, ¿no?, dolarizar una economía. Sí. Que básicamente lo podemos explicar como un canje de todos los pesos que circulan en la economía por los dólares que existen en el Banco Central, en particular en las reservas netas, ¿no? Sí. Ahora bien, dado que esas reservas netas hoy en día están en un piso bastante bajo, ¿no?, histórico, aproximadamente 1.000 millones de dólares, el tipo de cambio para poder canjear todos los pesos de la economía oscila entre 3.500 pesos por dólar o incluso puede llegar hasta 20.000 pesos por dólar, según se contemplen solo los pesos que circulan, ¿no?, el circulante que está en la economía. Si también se consideran los depósitos a la vista, ¿no?, o en cuenta corriente, o si también se consideran los depósitos a plazo fijo. Entonces, para poder canjear todos esos pesos, ¿no?, de acuerdo al escenario, claro, como decía recién, necesitamos un tipo de cambio extremadamente alto. Claro. ¿Cuál es la implicancia directa de canjear los dólares a ese tipo de cambio? Bueno, obviamente una fuerte subida en los precios de principales productos, o casi todos los bienes y servicios de la economía, y por ende una caída muy fuerte del poder adquisitivo de los ingresos reales, ¿no? Federico, lo decíamos, ¿no? El tema se instala a partir de que una de las figuras políticas empieza a hablar de esto. El tema ¿es peligroso hablar de dolarización con la situación que tenemos en nuestro país? Lo digo desde tu análisis como economista, ¿no? Desde esa óptica que es tal vez la más racional en cuanto a este tema. Sí, no sé si la palabra es peligroso, pero sin duda que en la sociedad hay mucho desconocimiento, ¿no? Y creo que algún sector, ¿no?, que impulsa este tipo de políticas se aprovecha de eso, ¿no? Hay como una idea de que dolarizar implicaría, bueno, que todos pasásemos a ganar en dólares lo mismo que ganamos en pesos, y eso obviamente no es cierto, ¿no? Tal cual. Recién a los tipos de cambio que hacía referencia, bueno, posiblemente cada uno de nuestros salarios oscile o esté por debajo de los $100, ¿no?, si esta medida se llevase a cabo. Lo que implica, como decía, ¿no?, una fuerte caída del poder adquisitivo. Sí, la verdad que no es... tal vez el mejor término sería irresponsable, más que peligroso, ¿no?, hablar de pronto de la dolarización. Federico, vos hablabas recién, hacías referencia al tema de las reservas que tiene nuestro país, las reservas en dólares. ¿Cuál sería el monto que debería tener Argentina para dar una señal de estabilidad? No sé si hay un monto exacto, ¿no?, que Argentina debería alcanzar, pero sin duda que urge acumular reservas, ¿no? Este año se encuentra inmerso en las consecuencias que trajo la sequía, ¿no?, que según distintas estimaciones se piensa que van a entrar 20.000 millones de dólares menos, ¿no?, producto de no haber podido exportar una cantidad de bienes agropecuarios, ¿no? Sí. Esos 20.000 millones de dólares son aproximadamente entre un 20 y un 25% de las exportaciones de Argentina el año pasado, ¿no? Entonces es un número muy importante que este año no vamos a contar. Bueno, sin duda que por lo menos ese piso se debería poder acumular, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Sería ejemplo, necesario, perdón.
Tal cual. ¿Qué ha pasado a partir de lo que vos compartías con nosotros, que no es conveniente la dolarización para nuestro país? Sabemos que hay países que han aplicado la dolarización, Ecuador es el ejemplo, y muchos lo citan como, bueno, es lo que de pronto debería adoptar nuestro país. ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Ha sido beneficioso? ¿Cómo le fue con este cambio que decidió aplicar Ecuador a partir también de su situación económica y avanzar en esto? Bueno, si uno analiza los principales indicadores económicos de Ecuador, luego de la dolarización, difícilmente se pueda considerar un proceso exitoso, ¿no? Tanto el salario real como la tasa de crecimiento, ¿no? Fueron indicadores que no evolucionaron favorablemente. Y otro de los problemas que tiene esta dolarización, o si querés lo podemos ver del otro lado, una falsa solución que promete dolarizar, que implica una disminución en la inflación, ¿no? Bueno, en Ecuador vimos, por ejemplo, que en los primeros 2 años posteriores a la dolarización, la tasa de inflación osciló en el 90%, ¿no? Si bien venía de tasas mucho más altas, un 90% en dólares, ¿no? Inflación en dólares, no deja de ser un dato muy preocupante. Tal cual. Es algo que en el informe, ¿no? que escribimos en CESO hacemos hincapié, ¿no? Que no hay ninguna garantía de que este proceso de dolarización garantice terminar con la inflación en Argentina. ¿Cuáles serían las consecuencias? Digo, pensando en un panorama en el cual existe esa posibilidad, ¿no? De que se lleve adelante una dolarización en nuestro país. Pongamos ahí como una... Pensemos que ya estamos dolarizados. ¿Qué pasaría inmediatamente? Vos decías el tema de la baja en el poder adquisitivo sería inminente. Ahora, ¿qué otras cosas pueden ser las consecuencias de una dolarización para la Argentina? Exacto. La consecuencia inmediata, como decía al comienzo, es una fuerte suba de precios, por ende una fuerte caída en el poder adquisitivo. Ahora, relacionado a esto último que decíamos respecto a la inflación, ¿no? Uno esperaría que las empresas, al haberse visto sus costos aumentados, ¿no? Producto de esta devaluación, tenderían a intentar trasladar esos aumentos de costos a precios. Lo mismo podría ocurrir con los salarios, ¿no? Si uno tiene en cuenta la historia del movimiento sindical, bueno, esperaría que a través de las paritarias se intenten recuperar, por lo menos parcialmente, parte del poder adquisitivo. Si esta dinámica continúa, como suele ocurrir en la Argentina, bueno, eso, como decía, posiblemente haría volver a tener un proceso inflacionario, pero ahora en dólares, ¿no? Lo cual implicaría un problema mucho mayor. Por otro lado, hay una serie de consecuencias adicionales que implicaría dolarizar una economía, ¿no? Argentina, en tanto Estado soberano, ¿no? Perdería su capacidad de emitir una moneda propia y por ende perdería su capacidad de hacer política monetaria, de hacer política cambiaria, ¿no? Por ejemplo, para desacoplar precios locales y precios internacionales. Perdería su capacidad de hacer política fiscal o aumentar el gasto público, ¿no? Para, por ejemplo, dinamizar el consumo y la demanda y con ello el crecimiento. Perdería su capacidad de ser prestamista de última instancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Banco Central, ¿no? En tanto soberano en términos monetarios, tiene la capacidad de emitir pesos para hacer frente a cualquier evento adverso, ¿no? Claro. Y nosotros ponemos el ejemplo de qué hubiera sido de Argentina durante la pandemia si nuestra economía se encontrase dolarizada, ¿no? El Estado o el Banco Central no hubieran podido socorrer ni a trabajadores ni a empresas, se hubieran cortado las cadenas de pago. Esto hubiera obviamente terminado en una crisis mucho mayor de la que sucedió. Federico, la pregunta ahora, bueno, vos hacías referencia un poco a las consecuencias de la sequía, que mucho se habla, bueno, no solamente de que ha afectado a la economía de nuestro país, sino también a la economía del mundo. Cuando se habla de inflación se habla, bueno, la sequía, la pandemia, donde se han visto afectados por la sequía, hablan justamente de que eso y más la pandemia ha sido un factor determinante para algunas vaivenes de su economía. En la Argentina se hace mucho hincapié. De hecho, el propio ministro de Economía, el propio presidente hablan de que han transitado gestiones difíciles
con este panorama. Pero sacando eso, ¿no? Que vos hacías mención de que, bueno, obviamente se exportan menos granos, esto es menor ingreso de dólares. Sacando esa situación, ¿por qué otros motivos Argentina no tiene dólares? Bueno, una de las principales causas es el acuerdo, ¿no?, con el fondo y no solo la deuda tomada con el fondo durante el 2019 y la deuda privada, ¿no?, tomada con el sector privado, ¿no?, que eso genera un drenaje de dólares para el pago de intereses de esa deuda y en unos años próximos ya para el pago de las amortizaciones de esos préstamos. Después hay otro motivo adicional que no todas las economías regionales al menos lo tienen, que es un drenaje de dólares por el canal financiero, ¿no? Y esto obedece a que Argentina está atravesando un periodo en el que se encuentra en una economía que bien puede llamarse bimonetaria, ¿no? Sí. ¿Qué implica tener una economía bimonetaria? Bueno, que algunas de las funciones de la moneda, ¿no?, pasan a corresponder a otra moneda, en este caso el dólar. Particularmente estamos hablando de la reserva de valor que debería cumplir el peso y que en este momento no la está cubriendo. Entonces, parte del excedente que genera una economía, ¿no?, y que intenta utilizarse para el ahorro, como no puede hacerse en pesos, o en realidad puede hacerse, pero dadas las tasas de inflación, termina siendo una mala elección, se dolariza, ¿no? Entonces se demandan más dólares para justamente destinar al ahorro. Eso es un problema que, por ejemplo, nuestros países vecinos no lo tienen, ¿no? Brasil no lo tiene, Uruguay no lo tiene. Y por ello han podido acumular en los periodos más prósperos, ¿no?, sí, más reservas que la Argentina. Federico, nos vamos a ir a una pausa. Les cuento a quienes están ahí del otro lado que estamos con Federico Cyrulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales, hablando de dolarización y, por supuesto, vamos a seguir hablando de este tema y por ende de inflación. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Estamos en el 30 de la TDA. Esto es Chat Político. Ya volvemos. Seguimos en Chat Político, ya estamos en el último bloque del programa de hoy, hablando en este bloque también de economía. Seguimos con Federico Cyrulnik, que es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales, y el tema hoy es dolarización. La pregunta ahora, Federico, es ¿cuál debería ser el valor real del dólar hoy? Teniendo en cuenta que hay un blue que nos va marcando un poco la cancha y en el cual se basan muchos de los precios que hoy debemos pagar por distintos productos en nuestro país. ¿Cuál deberías, teniendo en cuenta esa diferencia, que sea esa brecha entre el oficial y el blue, cuál sería el valor real que debería tener el dólar hoy en la Argentina? Bueno, es difícil pensar cuál debería ser el valor y, de hecho, yo me inclinaría más a pensar de que no existe un valor único, ¿no?, y que el tipo de cambio debería asentarse. Uno tiene que tener en cuenta cuáles son los problemas, ¿no?, las consecuencias y también las soluciones, podemos decir, que trae un determinado tipo de cambio. En primer lugar, subir el tipo de cambio, es decir, devaluar el peso, implica, como decía al comienzo, una pérdida del poder adquisitivo o salarios reales más bajos, ¿no? Por otro lado, un tipo de cambio bajo nos otorga un salario más alto, pero mayor demanda de dólares para importaciones, ¿no? Porque como el salario crece, es decir, los bienes importados se abaratan en términos relativos, entonces implica que se pueda importar más bienes y servicios y por ende se necesiten más dólares para hacerlo, ¿no? Entonces ahí podemos decir que hay un trade-off, ¿no?, entre un tipo de cambio excesivamente alto que nos traería como problema un salario muy bajo y por el otro lado, ¿no?, un tipo de cambio muy bajo que implicaría que se necesiten muchos dólares para poder cubrir esa demanda por importación. Entonces, ¿cuál debería ser el tipo de cambio? Creo que la respuesta la podemos encontrar más por el lado de, cuáles son los dólares que nosotros tenemos para poder hacer frente a un determinado tipo de cambio.
La pregunta ahora surge a partir de esto que vos decías, ¿no? Y de una realidad que tenemos en la Argentina. Está la cantidad diferente de dólares que hay a la hora de cotizar. Está el dólar agro, me acordaba de la época del Mundial del dólar Qatar, el dólar del turismo, el dólar Coldplay en otro momento. Digo, a partir de esa situación, primero, si es normal que pase algo así y si se da en otras partes del mundo, ¿y por qué sucede esto? Yo, más allá de decir, bueno, es normal o no, obedece a lo que decía recién, a la falta de dólares que sufre nuestra economía, ¿no? Entonces van apareciendo distintas restricciones, ya sea ponerle un impuesto para aumentar ese tipo de cambio, y ahí surge, por ejemplo, el dólar Qatar, ¿no? O los dólares paralelos, el dólar solidario y demás. Sí. O directamente restricciones por cupos, ¿no? Y ahí aparecen los famosos cepos, ¿no? La posibilidad de solo poder comprar $200 para ahorrar o directamente nada. Vuelvo a lo mismo, porque eso es deseable y uno tendría a decir que no, que lo ideal sería que exista un solo tipo de cambio y con ese tipo de cambio la Argentina funcione bien, la economía de la Argentina funciona bien. Ahora, dado el contexto, ¿no? Donde estamos atravesando un momento en el que las reservas de dólares se encuentran en un piso histórico, bueno, es normal, me parece, que ocurra, que aparezcan este tipo de restricciones. El fin de semana salió un informe, digo, las consultoras se dedican obviamente a sondear lo que está sucediendo con la política en estos tiempos, ¿no? Donde se habla de preferencias, en el medio están las internas de los propios frentes, pero hay una realidad. El fin de semana, y esto lo comparto con vos para que a partir de eso analicemos algo que sería tal vez un escenario posible en nuestro país, una de las consultoras decía, bueno, si hoy votábamos, el domingo fue esto, el ganador sería Milei, con una diferencia no muy grande, en segundo lugar estaría el peronismo y más abajo Juntos por el Cambio. Ese era el panorama del fin de semana. Frente a esa posibilidad y a un escenario en el cual si Milei saliera electo, bueno, una de las cosas que él dice como parte de lo que hoy ya es su campaña, aunque no sea oficial, él viene haciendo campaña desde hace tiempo, habla de, bueno, primero dolarizar y la otra opción es cerrar el Banco Central. Primero que la otra vez escuchaba a varios analistas que decían es imposible. ¿Se entiende que puede tomar este tipo de medidas alguien que hoy por hoy está en una carrera por la presidencia? ¿Son viables? Yo, como decía al comienzo, creo que una dolarización, ¿no?, parecería ser inviable o impracticable. Ahora, si uno piensa que esa dolarización se puede llevar a cabo, ¿no?, el Banco Central, bueno, al no poder emitir pesos, que es una de sus principales funciones, al no poder hacer política monetaria, por ejemplo, bueno, quedaría muy reducido y en ese sentido no vería un problema mayor. Digo, el problema en sí está en dolarizar la economía. Sí, sin duda. Bueno, en ese sentido podemos decir que es congruente con sus propias ideas, ¿no? Claro, sería parte de ese mecanismo que él entiende podría implementarse, ¿no? La otra pregunta es, si él entiende que dolarizar es la solución, ¿qué pasaría con la inflación en ese caso? Bueno, algo de eso comentaba en el bloque anterior. Nosotros pensamos que de ninguna manera dolarizar la economía garantiza que la inflación se detenga, termine, ¿no? Claro. ¿Cuál es el mecanismo para que esto se perpetúe? Bueno, ¿no?, pensar que una dolarización va a implicar en un primer momento algo similar a lo que es una devaluación, ¿no?, y por ende a una suba muy fuerte de los precios y de los costos de las empresas, y nada hace esperar que esas empresas no quieran trasladar el aumento de sus costos a sus precios, ¿no?, de los bienes y servicios que ofrecen. ¿Y cuál es la finalidad del mensaje? Perdón, Federico, ¿cuál es la finalidad del mensaje teniendo en cuenta que, bueno, Milei es economista y que entiende que es imposible? ¿Por qué jugar con ese mensaje engañoso de si dolarizo se terminan todos los males de la Argentina cuando está claro que no sucedería? Bueno, no tengo una respuesta certera, eso habría que preguntarle a él. Yo me puedo aventurar, ¿no?, y decir que, dado el contexto actual y la economía argentina, digo, viene atravesando hace muchos años una dinámica muy inflacionaria. Esto que yo decía recién, tiene algunos problemas que se relacionan a una economía bimonetaria, ¿no?
hace que muchos argentinos piensen, ¿no?, que se necesita frenar esto de alguna manera, y bueno, él vende esta política, ¿no?, de dolarización como una falsa solución. Creo que se aprovecha del desconocimiento de una parte de la sociedad que piensa, por ejemplo, que al dolarizar pasaría a cobrar sus ingresos en dólares, ¿no? Por ejemplo, si hoy cobra 80.000 pesos, pasaría a cobrar 80.000 dólares. Cosa que, como decía al comienzo, no es para imposible. nada así. Hoy por hoy es imposible en la Argentina. No quiero cerrar la nota sin preguntarte, porque me parece que es importante también hacer referencia un poco a lo que se viene diciendo desde el propio gobierno. Se habla mucho de aquellos que atentan un poco contra la propia economía y la propia gestión de Alberto Fernández. La pregunta que te hacemos es, ¿quién gana con la inflación? Porque también es real que uno va al supermercado, vas a comprar algún producto en particular y vos notás o haces un seguimiento. Digo, nosotros trabajamos en medios de comunicación y hacemos eso, hacer un seguimiento por ahí de ciertos precios de los productos. Y a veces las variaciones son escandalosas de una semana a la otra. ¿Quién gana con la inflación? Bueno, sin duda que un proceso inflacionario tan alto como el que atravesamos hace que los precios relativos se rompan, ¿no? ¿Qué son los precios relativos? Bueno, son las relaciones de precios más bien históricas, ¿no?, que uno puede encontrar en la economía. Por ejemplo, no sé, decir que un par de zapatillas vale tanto paquete de fideos, ¿no? Claro. Por poner un ejemplo. Bueno, los sectores que tienen mayor poder para remarcar precios o que se encuentran más protegidos por distintas cuestiones, me parece que son los que pueden llegar a sacar provecho en un proceso inflacionario. Ahora, hay que tener en cuenta que la inflación significa en general un aumento, ¿no?, de costos para toda la economía en general. Para frenar un proceso inflacionario, sobre todo cuando está exacerbado por shocks externos, ¿no?, como fue el año pasado, los aumentos en los precios de la energía, los aumentos de los precios de los alimentos. Bueno, algún sector tiene que resignar, ¿no?, alguna parte de su ganancia como para que esa inflación tienda a desacelerarse. Si no, termina siendo muy difícil, que es un poco lo que está sucediendo ahora. Tal cual. Federico, te agradecemos muchísimo por este ratito con nosotros aquí en Chat Político y será hasta cualquier momento. No, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Federico Cyrulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales, hablando con nosotros, haciendo el análisis. Bueno, después de lo que dijo Federico está claro, ¿no? Es imposible hablar de dolarización con el panorama que tiene hoy en la Argentina. Si de pronto nos pensamos que nos pueda llegar a convencer ese mensaje que hoy por hoy tienen algunos políticos que se creen que la solución es esa, bueno, está claro que no es así. Hoy Argentina no podría avanzar en un proceso de dolarización porque sería tendría más consecuencias que beneficios. Está claro que es así. Nos despedimos, les deseamos a ustedes que tengan una muy buena noche. Nosotros nos reencontraremos en la próxima edición de Chat Político. Será hasta ese momento. Muchas gracias.